Para finalizar, algunas recomendaciones de silabeo. A tal efecto, nosotros debemos recordar que la Y en posición final de palabra suena como I, es decir, que palabras como pacay, carey o camagüey van a constituir ejemplos de secuencia vocálica, ¿no? Acá tenemos ejemplos de diptongo y aquí un ejemplo de triptongo. La H intermedia no impide la secuencia vocálica, porque recuerda, la H no representa ningún sonido. La H es un grafema, pero no es una letra. Entonces, ¿cuál será la separación silábica correcta? Mira, si nosotros separamos una palabra como ahuyentar, esta sería la forma adecuada. No se rompe la secuencia. O en prohibido, la manera adecuada sería esta. Tenemos un ejemplo de diptongo y ahí también. La H no impide la secuencia. La U no representa su sonido cuando se manifiesta en estos dígrafos. Por eso, recuerda, en una palabra como queso, ¿cuál es la representación? Ahí tienes tú el sonido. La U no aparece, la U no suena, no pasa nada con la U. En guerra, igualmente, representamos la U no aparece, porque la U no está representando aquí. Sucede que la U está constituyendo parte de un dígrafo. No obstante, recuerda, si la palabra es agüero, agüita, lingüística, pingüino, sí se va a producir la secuencia. Nosotros debemos estar atentos cuando leamos y cuando escribamos, que si no hay dígrafo, si la U está representando un sonido, te debe ser indicado mediante la diéresis o crema. Entonces, ahí está, colocamos ese par de puntitos que me indican que la U sí se pronuncia. Los diptongos que se encabezan con H van a constituir sílaba aparte. Entonces, la manera correcta de separar una palabra como cacahuate es esta. No vayas a creer que aquí existe una secuencia vocálica. O en la palabra, mira aquí, rehuíais. Mira, está constituyéndose en sílaba aparte. O en ahueca. Ahí está, sílaba aparte. ¿Ya? Ten mucho cuidado. La X intervocálica, o sea, una X que está entre dos vocales,
Siempre al silabear debe acompañar a la segunda. Esta es la forma correcta. Por ejemplo, en axioma, en oxígeno, etcétera. ¿Ah? Ahí está, acompaña a la segunda. Recordando estas precisiones, nos resulta más fácil entender los criterios de frontera silábica. ¿Se puede separar, fíjate, una consonante de una consonante? Sí, se puede separar. Por eso, mira, montar. Balsa. ¿Te das cuenta? Se separa consonante de consonante. Esa es una de las fronteras. ¿Se puede separar vocal de vocal? Sí, hemos visto ese caso. Se llama hiato. Por ejemplo, aquí. Aéreo. Crear. Roer. ¿Y la separación vocal-consonante es correcta? En efecto, ya hemos visto casos. Por ejemplo, en la palabra beso, fíjate cómo separamos vocal de consonante. En la palabra cama, también. O en la palabra pelo. Esta separación es correcta. ¿Y podemos separar la consonante de la vocal? No. Eso sí, no. No puede, no debe separarse. Porque nosotros no vamos a decir algo como mes-a. ¿Quién dice eso? ¿O acaso tú dices pal-o? Entonces, no se debe separar consonante de vocal. Sin embargo, atención, hasta ahora nos hemos fijado en el aspecto de la pronunciación, es decir, en el aspecto fonético. Y en la ortografía se refleja casi de la misma manera. Entonces, hay un porcentaje de circunstancias en que no es así, porque he dicho casi. Ese pequeño porcentaje es el que vamos a explicar acá, ¿no? Precisiones ortográficas al final de un renglón. La palabra deshidratado tiene esta pronunciación. Esta es la separación fonética, separación correcta. Deshidratado. Tú no dices sea deshidratado. Y si lo pronunciaras así, si dijeses sea deshidratado, cometes un error de prosodia, un error de pronunciación. Recuerda, lo que hemos estudiado en esta clase son fonemas segmentales, es decir, esas unidades que podemos ubicar una tras otra. Pero además existen características del sonido que solo se aprecian en el momento de hablar, como la entonación, el acento, la cadencia, el ritmo, etc. Estos elementos se llaman prosodemas o fonemas suprasegmentales. Nosotros vamos a estudiar el acento en el tema de tildación y la entonación en el tema de puntuación. Aquí nos concentramos en la secuencia de segmentales. Entonces, fíjate, tú debes decir deshidratado. Pero al momento de separar al final de un renglón, no puedes colocar algo así, ¿ya? Además, como estamos frente a sonidos,
Si estamos representando sonidos, debe ser así, de esa manera, deshidratado. Pero ahora, recuerda que pasamos al plano de la escritura. Ya borré la H porque estamos en el plano de los sonidos. Pero tú recuerdas, o te he hecho recordar, que aquí hay una H, ortografía. Entonces, si llegas al final de un renglón, la forma correcta es esta. Des, y en el siguiente renglón colocas hidratado. Porque la secuencia SH es anómala en el español, o sea, no existe. No puedes empezar un renglón con una palabra en español de ese tipo. ¿Qué ocurre con clorhidrato? Acá ya no he representado la H, recuerda, estamos en sonidos, mira, son corchetes. No, ya te expliqué aquí, acá ya no. Entonces, ¿cuál sería la forma de separar la palabra clorhidrato? Porque tú dices así, clorhidrato, clori. Pero cuando separas, debes hacerlo de esta manera. Clorhidrato. Sigues pronunciando clorhidrato, pronunciación, pero separas así, para evitar esta secuencia RH que tampoco existe en el español. Inhumano también lleva H intermedia. Entonces tú dices, pero sí puedo separar inhumano. La respuesta es sí. Esta sería la forma de separar al final de un renglón. Porque sí hay palabras que empiezan con H, pero no podrías dejar NH al inicio del otro renglón. Y otra circunstancia que también te explico acá. Nunca se deja al final del renglón o al inicio del renglón una vocal sola. O sea, si llegas al final del renglón, dices A, guión y al otro lado hora. Error. No puede quedar sola. Tienes que escribir AO y en el otro renglón ra. O mejor, traslada toda la palabra al siguiente renglón. Por lo mismo, tampoco podrías haber colocado y al otro lado numano, a pesar que la pronunciación es inhumano. ¿Y acá? Acá puedes separar suboficial o puede separar suboficial. La pronunciación es suboficial. Si tú dices el suboficial me arrestó, error. No es el suboficial, no te da hipo en ese momento. Entonces, ¿por qué sí son correctas estas separaciones? ¿Por qué se admiten las otras? Date cuenta. ¿Qué tienen en común estos elementos que estoy separando o que estoy subrayando? Se trata de prefijos. Igual en química utilizas clor, per, etc. Por esa razón, por tratarse de prefijos, es que se permite este tipo de separación. Recuérdalo para cuando, por ejemplo, en la universidad redactes un informe, ¿no? Al término de laboratorio se redacta el informe y a menos que lleves tu computadora y tu impresora, pues es manuscrito. Debes tener presente estas reglas.